Yo no sé por qué la gente piensa que Nutrilite tiene una obsesión con la seguridad de sus suplementos. ¿Será porque hacemos 500,000 pruebas de calidad al año? Eso es casi una por minuto. ¿O porque cada lote que realizamos tiene al menos 10 días de prueba de seguridad? ¿O porque si yo pierdo algo en nuestras instalaciones de manufactura, incluso esta pluma, detendríamos la producción y tiraríamos el lote completo en vez de arriesgarnos a contaminarlo? Gracias, Julio. Eso no es obsesión, eso es seguridad Nutrilite. Ingredientes seguros para suplementos seguros. Eso es ir más allá de la etiqueta Nutrilite. Yo no sé por qué la gente piensa que Nutrilite tiene una obsesión con la efectividad de sus suplementos. ¿Será porque nuestros científicos realizan cientos de miles de pruebas en cientos de plantas solo para seleccionar un par de docenas que podrían alcanzar nuestros estándares? ¿O porque dedicamos hasta 10 años investigando los niveles óptimos de nutrientes en una sola planta? ¿O porque para entender los beneficios en la salud de un solo ingrediente hacemos la investigación equivalente a 30 novelas? Aquí tienes, Valentina. Eso no es obsesión, eso es efectividad Nutrilite. Ingredientes efectivos para suplementos efectivos. Eso es ir más allá de la etiqueta Nutrilite. Yo no sé por qué la gente piensa que Nutrilite tiene una obsesión con la pureza de sus suplementos. ¿Será porque deshiervamos nuestros campos a mano para evitar químicos sintéticos? ¿O porque registramos todo sobre una planta? Lo llamamos certificado de nacimiento. Y si imprimieras un año de nuestros registros, cubrirías 17 acres de esta granja. O porque rastreamos nuestros ingredientes y la ubicación del cultivo por GPS, como en satélites en el espacio. Eso no es obsesión, eso es pureza Nutrilite. Ingredientes puros para suplementos puros. Eso es ir más allá de la etiqueta Nutrilite. Saludos a todos, es un gusto. Hoy vamos a hablar, ya hemos hablado anteriormente en las anteriores charlas, taller, interactivas sobre nutrición básica y ya hemos hablado de algunos multivitamínicos naturales, así que hoy solamente vamos a dedicarnos a un método cáncer, que es el método cáncer, que es lo que mi equipo está trabajando a nivel de Uruguay, a nivel Latinoamérica sobre todo. Método cáncer viene a ser una conjunción de dos líneas importantes que la hice durante toda mi vida médica. O sea, empecé con la nutrición básica y luego encontré una línea que se llamaba dieta balanceada, en el cual nosotros aportábamos a nuestro paciente sobre todo una dieta saludable, en la cual compartíamos y actuábamos sobre factores de riesgo de una cantidad de enfermedades que ahora vamos a enumerar, y esos resultados me llevaron a hacerlo un poquito más complejo y le agregué a dieta balanceada equilibrio metabólico. Asociando los dos, un poco la dieta balanceada y equilibrio metabólico, sale método cáncer. Método cáncer es un programa o un método que solamente es para prevenir y tratar como tratamiento alternativo y no tratamiento clásico ni estándar, sino que lo que hacemos es simplemente tratar de mejorar al ser humano que tiene una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir? Ustedes habrán visto método cáncer, que cáncer tiene seis palabras. La primera letra es calidad de vida, la segunda letra es actitud mental positiva, la tercera letra es nutrición balanceada saludable o dieta saludable, la cuarta letra es compromiso, la quinta letra es equilibrio biológico y la sexta, que es la R, resultados. O sea que, lógicamente, no podemos hablar sin no tener resultados. O sea, nosotros comenzamos el programa hace muchos años, pero los resultados se van dando a medida que uno va tratando a diferentes tipos de pacientes. Acuérdense, además, que no por repetir, sino por enseñar y para recomendar, de que método cáncer no actúa sobre la enfermedad, sino que actuamos sobre el individuo, buscando un equilibrio en el cual nosotros
buscamos un equilibrio psicológico, que en algún día podemos hablar individualmente cada uno de ellos, un equilibrio metabólico, un equilibrio social y un equilibrio ambiental. Estos 4 elementos son parte, digamos, de hechos que van apareciendo sobre distintos factores de riesgos que el propio planeta va creando, el propio hombre, digamos, lo va llevando a que aparezcan. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, en Método Cáncer, usamos 4 pilares fundamentales, que son dieta balanceada o dietas saludables, que son importantísimos porque ahí nosotros englobamos todo lo que es la macro y micronutrición. La macronutrición, acuérdense en que son los hidratos de carbono, son las proteínas, son las grasas y el agua. Fundamentales estos 4 elementos para que un individuo, un equilibrio a nivel biológico se dé. Y los micronutrientes que nosotros trabajamos son las vitaminas, los minerales y los antioxidantes, o sea, fitoquímicos o fitonutrientes, que también son componentes vivos componentes de los vegetales y de las frutas. O sea que, por lo tanto, Nutrilite, que es nuestra empresa número 1 a nivel mundial, lo mejor de la naturaleza y lo mejor de la ciencia, lleva a cabo todas estas características básicas que se traducen luego en los resultados que nosotros tenemos en la recomendación de estos multivitamínicos. Ahora bien, una vez de hablado esto, este prólogo, vamos a hablar un poquito de que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública son los que apuntan a comisiones diferentes a nivel nacional para equilibrar, mejorar, tratar y curar estas enfermedades crónicas no transmisibles. Recuerden que las enfermedades crónicas no transmisibles, como las clasifica la Organización Mundial de la Salud, son 4 partes importantes. La primera, sobre todo, son las enfermedades cardiovasculares, que forman parte de ese conmemorado enfermedades crónicas no transmisibles. Ustedes, cuando lean o encuentren a nivel de información ECNT, eso significa enfermedad crónica no transmisible, que es una sigla que usa la Organización Mundial de la Salud justamente para abarcar a nivel mundial todos aquellos países y organizaciones que están dentro de la OMS. Y lo importante de esto es que se toman medidas mundiales. Para que ustedes tengan una idea, se sabe hoy, desde el punto de vista estadístico, que más del 60% de la mortalidad mundial se deben a estas enfermedades, que son 4 fundamentales. Enfermedades cardiovasculares, y entre las enfermedades cardiovasculares vamos a hablar de las del corazón, que son las coronariopatías y las arritmias y la insuficiencia cardíaca, que muchas veces son enfermedades agudas, que muchas veces son ictus, con una mortalidad muy alta. Nosotros tenemos una estadística, no sé ahora, no he leído mucho actualmente, pero habíamos mejorado las estadísticas de mortalidad de infarto agudo de miocardio por la ley que en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez había implementado para dejar de fumar. Solamente eso, durante un quinquenio, las coronariopatías, o sea, las complicaciones de la ateromatosis, por ejemplo, que son placas de ateromas, que después vamos a hablar un poquito más adelante sobre cuando vamos a hablar de la colesterolemia o aumento del colesterol en sangre, vamos a hablar de eso. Bien.
Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles están las enfermedades pulmonares. La dividimos en 3 grandes grupos. Se llaman EPOC, o sea, E-P-O-C, EPOC. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y son 3 fundamentales. Y con un altísimo no, pero hay una alta mortalidad en nuestro país, sobre todo por el cigarro, por la inhalación del tabaco. No es como en otros países que usan, por ejemplo, la parte de industria, que también al inhalar diferentes tipos químicos o diferentes tipos de sustancias inorgánicas, hace de que el paciente tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y entre ellas hay 3 fundamentales. La bronquitis crónica, el enfisema y el asma. De esas 3 se conocen, se tratan, y algunas son invalidantes. Por ejemplo, el enfisema y la bronquitis crónica son invalidantes. Tal es así que yo he visto pacientes en una insuficiencia respiratoria crónica en etapa terminal que no pueden abrocharse los botones de la camisa. Fíjense en lo que les estoy diciendo. O sea, menos pueden barrer, menos pueden levantar algo. O sea, están totalmente con una incapacidad física tremenda. El tercer, dentro de esa clasificación global, están las enfermedades oncológicas. Y dentro de las enfermedades oncológicas vimos que la más importante en el Uruguay, o sea, la que tiene más alta mortalidad, acuérdense que son 2. La primera causa de muerte en el hombre de cáncer es el cáncer de pulmón, y sobre todo se debe a más del 90% a la inhalación del humo del cigarro. Y el primer concepto, digamos, o la primer patología de cáncer en la mujer es el cáncer de mama. Del año 50 a la fecha, el cáncer de pulmón todavía no hemos tenido, es decir, es una línea ascendente, no hemos podido llegar a hacer una meseta, mientras que el cáncer de mama aparecen en el año aparecen 1.600 casos nuevos y fallecen alrededor de 600 mujeres por año, alrededor de esas son las estadísticas en Uruguay. Y el cáncer de pulmón fallecen en el año alrededor entre 1.200 y 1.300 en el año. Para la población que nosotros tenemos es muy importante esta mortalidad. Estamos hablando más del 50 por 100.000 habitantes, o sea que se traduce a veces como una endemia. Bien, ¿qué es una enfermedad, por ejemplo, crónica? Es una enfermedad prolongada. Es una enfermedad que si nosotros la tratamos, podemos no curarla. Por eso es prolongada y es crónica. Pero sí podemos equilibrarla, que es lo importante. O sea, tratando justamente factores de riesgo que son importantes, que después lo vamos a decir. Bueno, así que ya habíamos dicho que más del 60% de la población mundial muere por estas enfermedades. No tienen una curabilidad completa, o sea que son enfermedades crónicas prolongadas, que se considera un tratamiento mayor a 90 días, son crónicas. Otra cosa importante, por eso son no transmisibles. O sea que no hay contagio en estas enfermedades. ¿De acuerdo? Que eso es importante remarcar. Por eso es a nivel mundial, digamos, si bien el 60% de la población mundial muere de estas enfermedades crónicas, bueno, no sé si es una cosa buena o mala en este momento decir de que no son transmisibles, porque fíjense qué pasó con el COVID-19 en los últimos tiempos, que llegó a ser en nuestra casuística a nivel de Uruguay, la tercera causa de muerte en Uruguay. Acuérdense que en Uruguay la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, la segunda son las enfermedades oncológicas, la tercera pasó a ser las enfermedades por COVID-19 y la cuarta los accidentes de tránsito. Es decir, nosotros teníamos la alta mortalidad de enfermedades cardiovasculares, segundo el cáncer, tercero los accidentes de tránsito, y después más lejos enfermedades pequeñas, pero ahora el COVID-19 aparece dentro de las estadísticas haciendo esas cosas importantes.
Bueno, hablamos de las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares. Las agudas, los infartos agudos de miocardio, las insuficiencias cardíacas y las arritmias. Cualquiera de ellas puede ser un ictus, una mortalidad aguda, cualquiera de ellas. O sea que hay que siempre estar atento, sobre todo a esos síntomas que muchas veces pueden venir y aparecer. La otra cosa importante es que se ve mucho en Uruguay, que es por la hipertensión, que también vamos a hablar un poquito de hipertensión arterial, son los accidentes cerebrovasculares. Uruguay es el país latinoamericano estadísticamente con más alta mortalidad de accidentes cerebrovasculares. ¿Tá? O sea, si bien hoy tecnológicamente Uruguay se comporta como un país de primer mundo en cuanto a la parte tecnológica, también debemos decir que si no tratamos los predisponentes, si no tratamos los factores de riesgo, lógicamente que por más tecnología que nosotros tengamos, siempre vamos a tener una altísima estadística de mortalidad por accidentes de vasculares. Bueno, nosotros hablamos de diferentes factores de riesgo en enfermedades crónicas no transmisibles. Fíjense en ustedes que hasta hace poco, en nuestro país sobre todo, y yo creo que hablamos en una charla de factores de riesgo con ustedes, pero simplemente voy a enumerar aquellos factores de riesgo que nos llevan a tener una enfermedad crónica no transmisible como esta que habíamos hablado. Uno de los más importantes es el tabaquismo. O sea que es tan importante que no solamente ataca a nivel pulmonar, sino que ataca a las arterias y otros órganos. Y también en el cáncer de mama tiene una secuencia estadística importante. Si bien no es el factor de riesgo más importante en el cáncer de mama, es predisponente a él. Ahora la Organización Mundial de la Salud, que antes tenía otros factores de riesgo, tiene la alcoholemia como un factor de riesgo importante. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la concentración de alcohol que deberíamos tomar diariamente sería poca, ¿verdad? Pero sin embargo, hay países y también nosotros, el método cáncer, recomienda dentro del tipo de alcohol los vinos tintos, sobre todo el tanat, no más de 300 centímetros cúbicos al día. Creo que es una buena proporción, donde encontramos los taninos, que son sustancias antioxidantes importantes que equilibran sobre todo los radicales libres a nivel de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, la otra causa, digamos que se está hablando mucho de la Organización Mundial de Salud a través de también la Organización Panamericana de Salud y el Ministerio de Salud Pública, son las dietas no saludables. Estamos hablando de dieta chatarra, que yo siempre le hablo a ustedes de lo que son el metabolismo oxidativo, que es tan importante. Es decir, la oxidación del organismo que aparece después son promonitores de distintas enfermedades, sobre todo de estas enfermedades crónicas. Sí. El sedentarismo, la obesidad, dos factores de riesgo fundamentales. Es decir, la hipertensión arterial, que después la vamos a ver, generalmente se acompaña justamente con estos dos síntomas: obesidad y sedentarismo, más la concentración de sodio, que después lo vamos a ver eso, cuáles son los alimentos que contienen más cloruro de sodio para mejorarlo. Y la otra cosa que le está dando, dos cosas importantes que la Organización Mundial de la Salud encuentra en este momento, que son factores de riesgo fundamentales. Otro es la contaminación ambiental. Contaminación ambiental del aire, del agua y de la tierra. O sea que, no sé si estás de acuerdo, Jorge, en lo que voy a decir, que no es lo mismo comer una lechuga hace 15 años que las lechugas que comemos ahora.
desde el punto de vista nutricional y de nutriente. Y pienso que si comemos un pollo, aunque le parezca mentira, el pollo que es un pollo de proteínas blancas, también pasa lo mismo. No tiene la misma calidad porque se le dan muchas sustancias artificiales, sintéticas, y en general son proteínas blancas que no tienen la fortaleza tal como que nosotros la tuviéramos. Por eso es que nosotros siempre tenemos la necesidad de la suplementación. Acuérdense, lo digo, lo repito, los multivitamínicos naturales deben ser tomados las 24 horas del día, es como el oxígeno. Lo necesitamos las 24 horas del día porque no nos alcanza las dietas, por más dietas saludables que hagamos, no nos alcanza la concentración de los macros y micronutrientes para poder equilibrarlo un individuo, por ejemplo, desde el punto de vista biológico. Bueno, otra de las cosas que querías decirles como un factor de riesgo que se está tomando a nivel mundial es la desnutrición infantil. ¿Sintieron lo que dije? Importante que lo tengan en cuenta. Desnutrición infantil. Digo que por suerte en nuestro país en este momento no lo estamos viendo. Países vecinos, a pesar de que tienen una buena asistencia económica y todo lo demás, padecen de tanto los países grandes, sobre todo Brasil y Argentina, en este momento están teniendo problemas de desnutrición. No le digo nada a lo que es África, países africanos y algunos asiáticos. O sea que hoy es importante lo que nos está hablando la Organización Mundial de Salud a través de la desnutrición infantil. Bueno, el otro elemento fundamental que hablaba yo la otra vez como factor de riesgo para esto es el estrés. Acuérdense de una cosa, que cuando hablamos de equilibrio individual, equilibrio del individuo, el estrés forma parte de un factor de riesgo fundamental. O sea que generalmente cuando tenemos un pico hipertensivo, que a su vez ese pico hipertensivo puede traducirse en complicaciones arteriales, es decir, como desprendimiento de una placa de ateroma y hacer una obstrucción de una arteria coronaria o de una arteria cerebral, nos está hablando justamente de las consecuencias que tiene el estrés. Y yo creo que el estrés hay que cuidarlo. El estrés por eso que nosotros recomendamos, ahora después vamos a ver un poquito, la doble X. La doble X, ¿por qué? Porque no solamente mejora la energía corporal, sino que además es antiestrés. Es decir, después vamos a ver un poquito la composición de vuelta de lo que tiene el doble X y van a ver ustedes la constitución. La otra cosa que hablábamos al principio, que hablaba Pablo, era el colesterol, o sea, la grasa saturada. ¿Por qué le doy importancia a esto? Es porque nosotros podemos recomendar un omega 3 a pacientes con hipertensión arterial y de repente también con colesterol elevado. Y otra cosa que quiero que quede claro, que es un concepto, que vayan pensando siempre cuando se habla de polivitaminas, que los exámenes de sangre se deben hacer una vez por año en pacientes mayores de 40 años, ¿tá? O sea, salvo, yo tenía por conducta que el hombre que tenía ya 40 años ya hacía el primer análisis urológico, o sea, buscaba el PSA, que es el antígeno prostático de excelencia específico, para descartar que no tuviera un cáncer de próstata, un tacto rectal para ver cómo está la próstata de tamaño y una ecografía para saber el peso y el tamaño de la próstata. Porque, aunque parezca mentira, hoy en día en el Uruguay no puede morir un hombre de un cáncer de próstata. No puede morir. ¿Por qué? Porque tenemos todas las herramientas necesarias como para poder ayudarlo. Y además tenemos desde el punto de vista multivitamínico también cómo apoyarlo. La doble X es esencial y la vitamina C para eso.
Bueno, lo importante de la colesterolemia, nosotros hemos hablado, por ejemplo, de las grasas saturadas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de omega 3, hablamos de ácidos grasos esenciales, como eran los omega 3, ¿por qué era esencial? Porque nuestro organismo no lo puede formar, no lo puede producir, y entonces tenemos que darlo. Hay países en el mundo, sobre todo el primer mundo, que lo hacen por ley, o sea que todas las edades lo tienen que tomar al omega 3, que eso es muy importante. Hay gente que pregunta a veces, yo que he hecho, por ejemplo, controles de mujeres, de preparar mujeres para embarazarse, en general yo lo primero que hago no solamente una dieta saludable, sino sacar el cigarro, el alcohol, hacer una actividad física moderada, pero sobre todo la grasa saturada que habíamos hablado, que son las que ustedes ven a simple vista, las que son amarillas tanto en el vacuno como en el ovino, como en el porcino o como en el pollo. O sea, para que no tenga colesterol nuestros alimentos, nuestra nutrición, nuestra cocción de alimentos, ya sea a la parrilla, al horno, al vapor o hervido, recuerden que no tiene que haber hueso dentro de los alimentos, porque la médula ósea que está dentro del hueso es la más rica en colesterol, que es la grasa saturada, que se transforma después en la sangre en la lipoproteína de bajo peso molecular, que la habíamos traducido en una sigla, LDL. Acuérdense, LDL, que es la lipoproteína de bajo peso molecular, que lo que llamamos el colesterol malo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque son placas, una vez que aumenten en el torrente sanguíneo, van formando placas a nivel de la íntima de la arteria y quedan como placa de ateroma. Es decir, son pequeñas piedras cálcicas que muchas veces se desprenden y tapan las arterias. Y cuando tapan las arterias, por ejemplo, en el corazón, que es una circulación terminal, tapa la arteria y por delante de esa arteria no hay oxígeno, por lo tanto aparece el infarto. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo también a nivel del cerebro. O sea, tapa una arteria, produce una isquemia, no hay oxigenación. Es distinto, por ejemplo, al otro caso, o sea, la hipertensión es tan elevada que rompe las arterias cerebrales, por la hipertensión arterial propiamente dicha. Así que y lo importante de esto es saber que ustedes tienen que, es decir, un lipidograma se pide cada 6 meses de un paciente mayor de 40 años. Es decir, yo creo que hoy en día en el carnet de salud le piden o le exigen solamente qué cantidad de concentración de colesterol se tiene. Eso es totalmente inespecífico. O sea, que ustedes tengan 220, o sea, eso se mide por decilitro, litro, o sea que son 200 miligramos, a veces de 300 miligramos, que es el máximo, y bueno, de ahí hacia arriba ya tienen un colesterol elevado que ya las propiedades físicas se van deteriorando. Por ejemplo, en un suero con colesterol elevado ya es turbio, pierde la calidad de ser cristalino, o sea, cristal de roca. Entonces va haciendo turbio y, por ejemplo, hay enfermedades de los kilomicrones, que también son sustancias grasas que están en la sangre, y cuando hay aumento aparecen enfermedades gravísimas. O sea, se puede terminar con una ceguera, se puede terminar con un accidente vascular encefálico, un infarto, o obstrucciones de las arterias inferiores, o también con una insuficiencia renal, que termina siempre la insuficiencia renal como causa de diálisis permanente. Hoy en día, ustedes saben cuáles las consecuencias de tener una diálisis permanente. En esos pacientes también andan muy bien los multivitamínicos nuestros. O sea que siempre hay recomendación, la recomendación que tienen ustedes, pero siempre tiene que estar avalado por un médico. O sea, Paolo, por suerte, tiene aquí a un médico cerquita de la casa, no tiene problema, nomás que caminando viene hasta casa, y todos los días vienen a preguntarme algo.
Bueno, muy bien. No, bien, broma. Vamos a pelearlo el caso. Y la otra cosa Y un importante es momento el aumento. me aprontás Sí, el puestito de huésped ahí. sí, voy a tener que hacer. Bueno, los triglicéridos. Aumentar los triglicéridos también es importante. 150 el máximo, y después cuando aparece mayor cantidad ya hay una trigliceridemia, y bueno, y eso hay que tratarlo. En general los médicos lo tratan como un síntoma, lo tratan con medicación. Yo nunca traté a mi paciente en 40 años de ejercicio en la medicina con un anticolesterolémico, nunca, sino que solamente lo traté con dieta porque se equilibra con dieta, y además con omega 3 en este momento. El omega 3 es excelente para equilibrar sobre todo las grasas saturadas en sangre, como la lipoproteína de bajo peso molecular. Y además, no solamente baja la lipoproteína de bajo peso molecular, sino que aumenta la lipoproteína de alto peso molecular, que es HDL, que es el colesterol bueno. O sea que yo tenía pacientes, me acuerdo, que tenían un HDL muy alto, alrededor de 80, que no necesitaba ningún tipo de medicación ni de omega 3 para hacer. Pero igual, el omega 3 se da no solamente por eso, sino se da por otras cosas. Bien, lo importante saber de esto, el resultado, es que cuando aparecen estas concentraciones en sangre de grasa, el lipidograma pasa a ser parte importante de nuestro estudio. Recuerden, después le piden yo le voy a mandar por mail, le voy a mandar a Paolo un gráfico que tengo de un lipidograma normal, para que ustedes tengan, que cuando pidan un lipidograma saben qué es lo que tienen que ir a leer, que eso es lo importante. Bueno, y recuerden que la enfermedad producida por los excesos de grasas en sangre es la ateromatosis, es lo que se llama las placas de ateroma que se encuentran en la íntima de las arterias arteriales. Y lo importante de esto es que es asintomático. Cuando aparece un síntoma de una hipercolesterolemia, el síntoma es un trastorno arrítmico del corazón, o es un infarto, es un accidente vascular isquémico, o es una obstrucción de una arteria renal. ¿Y saben qué? Que cuando ya hay un síntoma, el 70% de nuestro cuerpo ya está tomado por esa ateromatosis. Lo cual, por más tratamiento que nosotros hagamos desde el punto de vista de dietas saludables y lo que recomienda, por ejemplo, Método Cáncer, que es los multivitamínicos, la dieta balanceada, saludable, la actividad física moderada y la actitud mental positiva, están tapadas las arterias y poca cosa podemos hacer. No quiere decir que el omega desprenda esas placas, no. Lo que sí hace el omega es prevenir que esas placas se hagan, ¿de acuerdo? Y vigilar cada 6 meses un lipidograma en hombres y mujeres después de los 40 años. Más la mujer, sobre todo que ha cursado varios embarazos, que en general después de los 40 es cuando aparece ya otro síndrome, que es el síndrome de la menopausia, que es un síndrome que siempre que hay que cuidarlo. Es decir, las consultas ginecológicas se deben hacer muy bien controladas en la menopausia, porque ahí es donde desaparecen todos los controles hormonales del organismo en la mujer y aparecen las catástrofes, la hipertensión, la diabetes, la colesterolemia, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la hipertensión arterial. ¿Qué es una alteración frecuente? Lo sabemos. O sea que en la práctica médica, la presión arterial es un elemento que se encuentra en nuestro país en la mayoría de pacientes mayores de 40 años y menores también de 40 años. Es un síndrome o es un factor de riesgo que aparece en un alto porcentaje de individuos, tanto mujeres como hombres. Y además, la hipertensión arterial tiene como consecuencia que aparece el síntoma cuando ya está complicada. O sea, que ustedes pueden pasar años con una hipertensión arterial alta sin manifestarse ningún tipo de
de síntomas. Uno de los síntomas más importantes de la hipertensión es la cefalea, el dolor de cabeza. Muchas veces vas al médico y lo primero que te hace, como decíamos el otro día, un tratamiento sintomático, te da un analgésico para sacarte el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza no es porque sí, sino porque tiene una hipertensión alta, y si no trata la hipertensión arterial, lógicamente que ese dolor de cabeza no se va con analgésico, ahí puede haber una complicación. O sea que la hipertensión ataca sobre todo el corazón, el cerebro y el riñón. Ya hablamos. Los infartos, las arritmias, la insuficiencia cardíaca a nivel cerebral, los accidentes vasculares, sobre todo hemorrágicos, que son las hemorragias cerebrales, que hoy en día en nuestro país se tratan muy bien quirúrgicamente. Hoy eso se trata es decir, se hace tratamiento con cirugía con computadora, o sea, solamente, antes se abría un espacio en el cráneo, o se hacía una craneotomía, sacando un rectángulo del hueso. Hoy en día se trabaja solamente con un puntito adentro del cerebro. O sea, podemos actuar directamente, específicamente sobre el propio lugar anatómico donde se encuentra la patología. Ya habíamos dicho que la obesidad, por ejemplo, era parte, es decir, una persona que sea obesa generalmente es un hipertenso, y una persona que sea sedentaria y obesa generalmente es hipertenso. Entonces, ya tiene 3 factores de riesgo importantes. Esa persona ya tiene que ser vista por médico, pero nosotros, desde el punto de vista nuestro, lo que podemos hacer es la recomendación de control médico y además recomendar nuestras multivitamínicos. Por ejemplo, la otra cosa es el sodio. Acuérdense ustedes que la concentración de sal, sobre todo la sal de cocina, es el mayor productor de hipertensión arterial. Y recuerden que no solamente es poner un poquito de sal, sino que no hay nada, porque ya los alimentos tienen sodio. Los enlatados son concentrados de sodio abundante, o sea que los concentrados para los hipertensos no son buenos. Los embutidos tienen mucha sal, porque no se sabe la cantidad de sal que se le pone. Muchas veces, y más en la factura casera, que eso se hace todo a ojo. Entonces, son muy ricos los chorizos caseros y todo eso, pero hay que después ver las consecuencias, ¿no? El estrés, el no fumar en el hipertenso es fundamental. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poquito entonces de las 15 razones para tomar los multivitamínicos en las enfermedades crónicas no transmisibles. En primer lugar, vamos a recomendar sobre todo 3 multivitamínicos para estas enfermedades crónicas no transmisibles. El doble X, la vitamina C y el omega 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Yo he elegido acá algunas, yo he encontrado, por ejemplo, en omega 3, más de 50 funciones distintas, acciones distintas del omega 3 en distintas insuficiencias o deterioro de tejidos a nivel del organismo. Pero yo apunté algunas cosas acá importantes, sobre todo que tiene que ver con el doble X. Vamos a empezar con doble X. Acuérdense, una cosa general, multivitamínico, acuérdense en lo que son, nuestra empresa hace lo mejor de la ciencia, lo mejor de la naturaleza, se hace todo bajo estrictas medidas, ecosistemas cerrados, o sea, nosotros no usamos insecticidas, fertilizantes para nuestras plantas, sino que se hacen todo bajo ecosistemas cerrados. Recuerden ustedes la importancia que tiene el doble X, que nos da energía a las 24 horas, pero energía de calidad. O sea, aquellas personas que están tomando doble X, que se manda una porción al día, en la mañana. Recuerden que la cajita tiene 3 partes y 3 colores diferentes. Los colores significan, unas son vitaminas,
otros son minerales y otros son antioxidantes. Recuerden además la composición del doble X, que son 12 vitaminas, entre ellos las más importantes son las vitamina B, que están casi todas, el ácido fólico sobre todo, que tiene el gran componente, la vitamina C y la vitamina E. 10 minerales, que son los macrominerales. Acuérdense, una clasificación que habíamos hablado en otras charlas de los macros minerales, que son aquellos minerales que el organismo más tiene. Por ejemplo, el calcio es uno, y el hierro, por ejemplo, es un micromineral. O sea, lo tenemos en pequeñas cantidades, pero esas pequeñas cantidades son suficientes como para mantener un equilibrio biológico estable a nivel del equilibrio individual que nosotros hablamos de una persona. Por ejemplo, el doble X es un regulador también del estrés. Importante. Acuérdense que el estrés podemos actuar de muchas maneras. Uno es con una actividad física, otro la lectura, otro manteniendo una buena dieta saludable y, lógicamente, si le agregamos multivitamínicos naturales, mucho mejor, ¿de acuerdo? Mejora, o sea que disminuye la fatiga y el cansancio físico. Fíjense ustedes que sobre todo lo que uno ve en los empleados públicos, en los funcionarios públicos, cuando uno va a una oficina, en general son horas y horas que están sentados. No quiere decir de que no hagan nada, no, Paolo, hacen mucho, pero son horas sentados y bueno, ahí hay de todo, hay uno puede pensar que son personas que están, primero, sedentarias, segundo, que lo que comen es comida rápida y en general son comidas chatarra y eso aumenta el peso y sobre todo la sal. ¿Tá? Y entonces aparece el estrés, aparece la hipertensión y además la ansiedad lo lleva a fumar. Fíjense todo el combo que se da. Y eso, en general, la expectativa de vida en esos pacientes son cortas. Un paciente que fuma, que sea hipertenso, que sea obeso y sedentario, cuidado. Es una luz roja, pero así, grande, como quien pasa un semáforo en luz roja, ¿no? El peligro. Bueno, eso es igual. Acuérdense además que lo que habíamos hablado del doble X, protector del sistema cardiovascular y protector del sistema nervioso. Ayer, para que ustedes quieran saber algo, para que vean ustedes cómo nosotros estamos adelantados a acciones científicas que se están dando. Ayer salió en el diario El País y en La Nación salió un trabajo de una científica médica de la Universidad de Harvard. Fíjense que estamos hablando de una de las universidades más importantes del mundo. Ella decía, como algo grande, como algo impresionante a nivel mundial, de que se habían conseguido las vitaminas para mantener el cerebro sano, dinámico, digamos, joven. Sin embargo, nosotros lo estamos haciendo hace 20 años, 30 años. O sea, y ella había dicho que todo el complejo B, todas las vitaminas B, son fundamentales para mantener un cerebro sano. Pero yo creo además que, además del complejo B, el omega 3 es fundamental para mantener un equilibrio a nivel, sobre todo neuronal, y tener una buena comunicación entre las neuronas, y actuando a nivel intelectual y mejorando una buena comunicación. O sea que eso es importante. Bueno, la vitamina C hablamos el otro día, pero le voy a decir algunas cosas de vuelta, que previene y reduce las enfermedades crónicas no transmisibles, en concentraciones que yo las mando generalmente después de los 5 años, 2 comprimidos diarios como mantenimiento, una concentración adecuada. O sea, acuérdense que cada comprimido de vitamina C que hace es cereza acerola, la concentración equivale casi a 11 naranjas o 11 limones. Fíjense en la importancia que tiene. Si yo tomo 2 comprimidos de vitamina C,
estoy con una concentración adecuadísima. Y yo, por ejemplo, a los enfermos oncológicos, a los fumadores, aumento al doble. Y a veces aumento al triple a los enfermos oncológicos en etapa terminal. Y ustedes saben una cosa, que esos enfermos con cáncer en etapa terminal se equilibran. Cuando tú le haces una buena dieta saludable y le haces en concentraciones adecuadas, los multivitamínicos andan muy bien. Recuerden, algo que le había dicho también, que un paciente con un cáncer gasta las mismas calorías que un atleta de alta competencia. Acuérdense de eso, que es importante. O sea, lo importante es mantener el equilibrio biológico en esos individuos que tienen un cáncer. No darles almidones y azúcar para que engorden, porque eso es lo peor que podemos hacer, sino justamente equilibrarlo desde el punto de vista biológico tanto con una dieta saludable más los multivitamínicos nuestros. Bueno, acuérdense nada más que es un regulador, un antioxidante, pero importante. O sea que es un regulador de radicales libres, pero contundente. Hoy en día hablábamos en otra charla que en los tratamientos alternativos la vitamina C está jugando un rol importantísimo en diferentes tipos de cánceres. O sea que si nosotros ya la estamos tomando, digamos, como equilibrando nuestro organismo, está previniendo una cantidad de síndromes, síntomas y enfermedades. O sea, lo bueno que es la vitamina C. Bueno, y la otra cosa importante, la vitamina C, que tienen que recordar, que nuestro omega 3 viene con concentrado de limón. O sea que la vitamina C ayuda a absorber a nivel del tubo digestivo, a nivel celular, o sea, sobre la mucosa del epitelio del tubo digestivo, absorber mejor los ácidos grasos esenciales omega 3. Recuerden eso, que es muy importante. Por eso que nuestro omega 3 tiene la asociación con vitamina, con limón. Y además, lo importante es que contiene el exclusivo concentrado de Nutrilite, la cereza acerola, fundamental. Bueno, era esto más o menos que quería comentar en el día de hoy, así que quedo para las preguntas, abierto, si hay algunas, con mucho gusto podemos contestar. Antes que nada, no me quiero olvidar, perdón. Sí. Hay una familia que estoy estudiando todavía el problema de ella. No, me quedó un poquito de omega 3 para hablarle. Bueno, ya de omega 3 ya habíamos hablado mucho antes, ¿no? Entonces el omega 3 acuérdense que es un ácido graso esencial, que no lo formamos y lo tenemos que dar. En la concentración de Nutrilite tiene las concentraciones, acuérdense, de los dos ácidos esenciales fundamentales, el EPA y el ALA. Acuérdense, ¿se acuerdan la sigla que habíamos hablado? Bueno, ya vimos que previene y mejoran las enfermedades crónicas no transmisibles, que actúan sobre mejoramiento de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, que hoy, por ejemplo, se utiliza mucho en las psicopatías crónicas, en la parte psiquiátrica y en la parte oftalmológica. Acuérdense de eso, que es muy importante. O sea, que nosotros lo que estamos haciendo, con una dieta saludable, con una actividad física moderada, con una actitud mental positiva y multivitamínicos naturales, tratando de equilibrar al individuo. ¿Para qué? Para que mejore su calidad de vida y, por lo tanto, la expectativa de vida del individuo sea mayor a la que tenemos ahora. Uruguay se mantiene más o menos entre los 78 y los 80 años de expectativa de vida. Cuando hablamos de esos expectativas de vida, es cuando el hombre se mantiene, digamos, con una vitalidad como para jugar un partido de tenis o como para dar una conferencia. Eso es expectativa de vida y calidad de vida. No es aquello que lo estamos cuidando arriba de una cama, dándole agua por sorbito o llevando todo. No. Calidad de vida, expectativa de vida es eso. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, Paolo. Bien, genial. Nos quedan. Me quedé contento por todo lo que nos dijiste ahí. Me quedé como pensando.
Miguel, nos quedan 5 minutitos para unas preguntas, ¿está? Así Bueno, no nos pasamos dale. de la hora y venimos manteniendo este horario. Primero Sí, tenemos a Paula que levantó la mano, así que Paula, podés habilitar el micro y le haces la pregunta ahí. Bueno, buenas noches a todos. Primero felicitar al doctor, muchas muy buen gracias. taller. Y mi pregunta, bueno, yo soy de Chile y acá en realidad no llega al doble X. Entonces mi consulta es, ¿qué se puede, o sea, qué se puede recomendar como para complementar un poco como el trío que usted dio, que es el doble X, la vitamina C y el omega 3, porque la vitamina C y omega 3 llegan, pero el doble X no. Y estoy No, viendo que es buenísimo. sí, el doble X es lo mejor que tenemos a nivel del laboratorio. Pero recuerden que además, cuando hablamos de macronutrientes y micronutrientes, hay específicamente vitaminas que nos ayudan muchísimo. Vitamina C, una de ellas, complejo B. O sea que, si bien no tenemos hoy doble X, nosotros hay un daily que si bien no tiene las composiciones del doble X, nos ayuda y aumentamos un poquito las dosis de las otras. Por ejemplo, tú que eres mujer, no sé qué edad tienes, pero no importa, digo, si tenés hijos o no tenés hijos, tenés que tomar calcio todos los días. Calcio, magnesio y vitamina D, 2 diarios por lo menos. Si estás amamantando son 3, si estás embarazado son 3. O sea que eso es muy importante. Calcio, magnesio en la mujer después de los 13 años de la menarca, siempre. Antes y después de la menopausia, siempre. O sea que el calcio, magnesio y vitamina D, toda la vida en la mujer. Y el hombre, aquellos que hacen, que son atletas de alta competencia. Los profesionales de fútbol, los ciclistas, todos ellos deben tomar calcio, magnesio y vitamina D, sobre todo por la contracción del músculo estriado del organismo. O sea que, mientras no haya doble X, si hay daily, aumentamos un poquito. La vitamina C, si estás tomando 1 o 2 comprimidos, aumentarlo a 3. Y si estás tomando 1 o 2 comprimidos de complejo B, aumentarlo a 3 también. O sea, mayormente lo que tiene son minerales específicos, algunos específicos que actúan sobre algún síntoma o alguna enfermedad específica, pero no tanto como para decir, bueno, no hay doble X, pero podemos, pero no se olviden que los multivitamínicos funcionan bien siempre y cuando se hagan dietas saludables. Ahora, si yo fumo y tomo alcohol, y como milanesa, como dijimos la otra vez, o como asado de tira, no es bueno. ¿De acuerdo? Bien. ¿Está bien? Muchas gracias. No, espero haber contestado tu pregunta. Sí, súper bien. Acá llega el Bueno, Daily Plus, así es que súper. bueno, bárbaro. Bien. Yo Bien, estoy con mi Miguel. juguito de naranja acá, natural. Recién hechito. Tenemos una preguntita más de Rosana. Rosana, bien. A ver, ¿dónde Hola, está? buenas noches. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Un ¿Cómo gusto. estás? Bien. Bien, bien. Una pregunta que voy a hacer es muy básica y es, si tomo 2 comprimidos de vitamina C, ¿es mejor tomarlos juntos o separados durante el día? Tal vez ya lo ha dicho, pero no sé. Separado. Sí, porque Separados. hay que mantener una concentración adecuada las 24 horas. Bien. O Si sea que la si tomás toman... juntas, de repente no se llega a una concentración adecuada. Y yo pienso que si la dividí en 2 partes, la concentración se mantiene. Acuérdate Bien. que la vitamina C no tiene ninguna contraindicación, sino que pacientes, por ejemplo, que como hablamos de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un fumador, o una persona que tiene una hipertensión o que tiene colesterol elevado, la vitamina C es aumentarlo más todavía. 3 comprimidos al día. ¿De acuerdo? Bien, bien. Y yo no sé si es un mito, pero yo tenía la idea de hace mucho tiempo que teniendo cáncer tomar vitamina B es malo, porque No, ayuda a la no, célula. Porque a mi no. papá que tuvo cáncer de próstata le habían prohibido toda Sí, vitamina y no, eso es un mito también. Eso es un mito que aparece entre los médicos. A mí me ha pasado muchas veces en dar conferencias que los cirujanos, sobre todo los que no saben mucho de metabolismo, no saben tanto de vitaminas, sí, creen eso. Pero mira, yo te voy a dar un ejemplo. Esa persona que tenga un cáncer, no sé, no importa qué sea, no le puedes prohibir el huevo, no le puedes claro, prohibir la carne. claro, Va yo a poder- pensaba eso.
Bueno, entonces el complejo B está en casi todo. O sea que, entonces es difícil, ¿no? Igual que en los cánceres de mama, también hay algunos, más que los oncólogos son los cirujanos. Pero yo que soy cirujano te puedo decir que es como el sanitario, cambiamos caños nada más, porque no hacemos otra cosa, sacar órganos, pero de metabolismo y de nutrición, a mí porque me gusta. Hice toda mi vida nutrición, pero si no, se terminó la operación, se terminó el cirujano, no forma parte del equipo. El enfermo oncológico, una vez que se pasó al cirujano, está el equipo multidisciplinario, que está el oncólogo, está la nurse, está la enfermera, está la nutricionista, son ellos los que van a mantener el equilibrio de ese paciente. ¿De acuerdo? Una novedad que quiero darle es lo siguiente. Método Cáncer ya empezó a trabajar porque nosotros habíamos dejado de hacer cosas durante la pandemia, pero ya nos estamos reencontrando con el equipo y ya estamos trabajando. O sea, hay médicos a nivel nacional y hay médicos a nivel internacional que ya estamos estudiando, discutiendo algunos pacientes y nos recomendamos las dietas, los multivitamínicos, o sea que ya empezamos a trabajar sobre eso también. O sea que Método Cáncer está a las órdenes. Después nosotros, yo le puedo pasar un teléfono. Muchos tienen teléfono mío, pero yo en general no me encargo de la parte, digamos, de hacer el contacto con el médico. Digo, yo esto lo hago mucho por los empresarios Amway, pero no con los pacientes, sino que tenemos un equipo que se dedica más a la parte administrativa en cuanto a todo lo demás, ¿verdad? Yo después igual le dejo un teléfono a Paolo para si quieran hacer una consulta al equipo, con mucho gusto estamos a las órdenes. Gracias por tu pregunta. No sé si hay otra, Paolo. Impecable. Muchas Miguel. gracias, doctor. Bien, vamos a hacerle, Jorge, ¿qué te pareció esto? Bueno, Jorge bueno, lo voy a presentar, es un conocido, es un profesional químico farmacéutico. exacto. Muy bien. Está ¿Qué te retirado. parece lo que estamos haciendo nosotros a nivel de empresarios Amway? O Muy sea, bueno. ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Sí, totalmente bueno para tomar conciencia, porque hay muchas cosas que hacemos continuamente. Tú citaste el asadito, y la copita de vino a diario y todo, bueno, y hay quien se manda alguna más. Obviamente esas cosas son muy placenteras, pero al momento de pensar un poco más en el futuro, y sobre todo para las que estamos más grandes, porque el joven de repente se distrae y el placer es el momento de la vida, y bueno, piensa que nunca va a llegar la etapa, los últimos momentos para estar más cerca del arpa que de la guitarra, pero a todos nos llega. Entonces, es bueno tomar conciencia de empezar lo más joven posible a cuidarse, y esto es alimentarse bien, y obviamente las suplementaciones, siempre y cuando sean, bueno, como el caso de la empresa, confiables y de buena calidad, son bienvenidas. Tú sabes, Jorge, te voy a decir simplemente una aseveración. Tú conoces lo que es la FDA, la Federación de Control de Calidad de Medicamentos, que está en Estados Unidos. ¿Sabes tú cuál es la primer, digamos, empresa? Es Nutrilite. Jamás se le mandó un suplemento hacia atrás. Y cada 3 meses lo toman en cuenta. O sea, igual que, no me acuerdo cómo se llama el laboratorio de Israel, que es muy bueno, y lo del mercado común europeo. Son los 3 laboratorios mejores del mundo, donde nuestro Nutrilite es el laboratorio más grande en este momento y de más proyección del punto de vista económico, o sea, el que más vende. O sea, que los astronautas, nosotros sabemos de que toman, por ejemplo, los suplementos Nutrilite. Los reyes de España, los reyes de Inglaterra, también sabemos.
Obama, el expresidente de Estados Unidos, es cliente de Nutrilite. O sea, son cosas que uno va haciendo. Y hay cuadros profesionales, no tanto en Uruguay, pero sí en Argentina. Sé que River, por ejemplo, maneja mucho la parte de suplementación. Y bueno, qué decir los españoles, a nivel del Real Madrid, del Barcelona, sé que también hacen una suplementación porque tengo médicos conocidos allá que sé que lo hacen. Y el atletismo, sobre todo a nivel mundial, hace también multivitamínicos naturales. O sea, el calcio magnesio en el atleta anda muy bien. Porque ¿qué hace? Un estiramiento y hace una hipertrofia de la fibra muscular. También actúa a nivel de la contracción cardíaca, del músculo liso cardíaco. Hace una mejor contracción y eso mejora mucho. El calcio, magnesio, vitamina D nuestro. Muy bueno. Y eso se complementa porque además tiene fitonutrientes, o sea, no solamente tiene el calcio, magnesio, vitamina D, que está todo junto, pero a su vez viene con los antioxidantes que viene del berro, del alfalfa y de otros vegetales más. Un abrazo, Paolo. Bueno, Miguel, Nos vemos. un abrazo grande y nos estamos viendo en la próxima instancia. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, muy amable. Nos estamos No, a hablando. las órdenes. Chao. Chao. Soy Joaquín Durán. Soy gerente de la granja Nutrilite en Guajara, Brasil. Soy responsable de la operación agrícola aquí en Brasil. Somos la granja de acerola orgánica más grande del mundo. Proporcionamos un buen ambiente para la acerola porque estamos en la región tropical. Nuestro desafío es aplicar lo mejor de la naturaleza para combinarlo con lo mejor de la ciencia y la tecnología, a fin de proporcionar las mejores cerezas. Nos dimos cuenta de que la acerola crece mejor cuando hacemos injertos para hacer nuestras plántulas. Seleccionamos las mejores semillas para tener las mejores raíces. Después de eso, cortamos un pedazo de la rama, un injerto, de los mejores árboles para vitamina C y para rendimiento. Una vez que tenemos el abasto de raíces listo, injertamos la mejor rama en la mejor raíz. Necesitamos crear nuevos árboles con resistencia natural al clima, las condiciones biológicas, los insectos y los hongos. Ahora aumentamos el número de árboles de buena variedad para tener la mejor fruta. Estoy muy orgulloso de trabajar aquí en Nutrilite, porque creo mucho en su filosofía para hacer coincidir nuestros árboles con la tecnología. Nutrilite, exclusivamente de Amway.